Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En los últimos 2 episodios estuvimos hablando un poco de los ctenóforos y también de otros organismos considerados representativos de formas ancestrales de los animales, como por ejemplo los placozoos, los poríferos o los nidarios. Tocamos también un poco el tema de la clasificación y cómo en los últimos tiempos la forma en la que se agrupaba tradicionalmente a estos animales se estaba poniendo en duda. No es un caso aislado, la verdad. Y de hecho está pasando constantemente en todas las ramas del árbol de la vida últimamente. Los grupos en los que clasificamos a los organismos vivos se han reorganizado y puesto en duda mucho en los últimos tiempos, y me parece que hablaros un poco de cómo y por qué ayudará a evitar muchas confusiones en el futuro. Ya sois mayorcitos, y es hora de que tengamos la charla sobre clasificación. La clave principal de todo esto es que los grupos de organismos no son objetivos, sino que los hacen los biólogos. Dependen por tanto del conocimiento que se tenga sobre biología en el momento, y a medida que este conocimiento aumenta, vamos descubriendo cada vez más que los seres humanos simplemente no somos demasiado buenos a la hora de poner a la vida en cajitas, pero nos esforzamos mucho. En las últimas décadas, la biología ha explotado como ciencia, en gran parte gracias a la genética, pero también gracias al avance de muchas otras disciplinas. Hemos aprendido mucho más sobre nuestro mundo, y por tanto nos hemos visto obligados a revisar las cajitas que teníamos en base a conocimientos nuevos y a criterios mejorados y más objetivos dentro de lo posible. Pongamos un ejemplo que, de paso, me sirve para corregir un fallo del episodio 42. En él hablaba de Phytophthora infestans, una plaga que arrasó con las patatas genéticamente modificadas que se cultivaban en Irlanda. En su momento dije que era un hongo, y lo dije porque esta plaga pertenece a un grupo llamado de forma común mohos acuáticos, y de forma un poco más técnica oomicetes, que en griego antiguo quiere decir hongos huevo. No se me ocurrió mirar más allá del nombre, así que la cosa quedó ahí. Pero resulta que los oomicetes, pese a su nombre, no son hongos. Tienen un parecido superficial con ellos, formando cuerpos parecidos a los micelios de los que hablábamos en los episodios del reino fungi. Así que en su momento se los clasificó dentro de él. Sin embargo, cuando fuimos capaces de mirar a estos organismos de cerca, encontramos diferencias genéticas y bioquímicas bastante importantes con los hongos. Notablemente, por ejemplo, su pared celular está hecha de celulosa, como las de las plantas, en vez de quitina, como es el caso de los hongos de verdad. Así que, en resumen, Phytophthora infestans no es un hongo. Siento la confusión. Pero si los oomicetes no pertenecen al reino fungi, ¿a cuál pertenecen entonces? Esta es una pregunta con mucha miga, y por suerte, en el proceso de responderla, vamos a entender también por qué la clasificación de los seres vivos es últimamente uno de los campos de la biología más dinámicos. Recordemos que la clasificación de organismos comenzó con un señor sueco llamado Linnaeus o Linneo, que vivió en el siglo XVIII, hará casi 300 años. Linneo creó un sistema de clasificación jerárquica, en el que la unidad más pequeña era la especie. Luego podíamos juntar especies parecidas en una cajita que se llamase género, y juntar géneros parecidos en una cajita llamada orden. Podíamos hacer lo mismo con órdenes y juntarlos en clases, y por último, juntar clases parecidas en reinos. Este sistema linneano nos ha sido muy útil durante siglos, y todavía seguimos usándolo en una forma modificada. Los cambios principales han sido la adición de un nivel llamado familia entre género y orden, otro nivel llamado filo entre clase y reino, y un último nivel llamado dominio por encima de reino, arriba de todo. Os dejaré enlazado un esquema en la descripción para que tengáis así una vista general. Pero sigamos un poco la historia de los reinos, que es a lo que estamos, y que además son muy buen ejemplo para lo que queremos ver hoy. Esta primera clasificación de Linneo era simplemente una forma de catalogar plantas, animales y minerales, y esos eran los 3 reinos que existían en su clasificación inicial. Intuitivamente, excepto por cosas como las esponjas, estos son reinos fáciles de distinguir, y dentro de ellos los distintos componentes estaban organizados en subcategorías a partir de caracteres físicos visibles a simple vista o con lupa. Por ejemplo, las plantas estaban catalogadas a partir del número de estambres, esos filamentos finos que tienen las flores y que producen el polen. El problema con la clasificación de Linneo, y es un problema que veremos que es recurrente, es que su atención no estaba dirigida de forma homogénea. Las plantas con flor, por ejemplo, estaban clasificadas cuidadosamente de acuerdo al número de sus estambres, pero todas las plantas, entre comillas, que no tenían flor, estaban metidas en un mismo grupo, incluyendo algas, hongos, musgos y helechos. De la misma forma, en la clasificación de animales de Linneo, teníamos mamíferos, aves, anfibios,
peces, insectos y vermes o gusanos, una categoría que incluía todo lo que no estaba en las demás. Linneo, pese a su trabajo y buenas intenciones, se centró en la parte de la biodiversidad que le era más familiar y agrupó todo el resto, que es muchísimo, en un cajón desastre. Pero no podemos meternos mucho con él. Al fin y al cabo, en los tiempos de Linneo se sabía muy poca biología y notablemente no se conocía el microscopio. Todo esto cambió cuando nuestro conocimiento de la biología fue aumentando y notablemente cuando se inventó el microscopio. La capacidad de ver lo muy pequeño nos descubrió por un lado la existencia de células y por otro la de formas de vida pequeñísimas y muchas de ellas unicelulares. No sabíamos qué eran esos seres diminutos que nadaban en nuestras plaquitas, pero muchos de ellos no parecían ni plantas ni animales, y no se les podía meter con demasiada seguridad en ninguno de esos reinos. Así que, como hizo Linneo con su grupo de gusanos, a todas estas formas de vida se las metió en un cajón desastre, el nuevo reino protista o primigenio, formas de vida que se veían poco sofisticadas, como versiones ancestrales de los organismos de otros reinos. Llegados a este punto, la biología y la geología ya se habían ido separando, así que ya no tenemos al reino de los minerales en nuestra clasificación, eso ya es trabajo para otros. Estamos pues a mediados del siglo XIX, y tenemos el reino animal, el reino vegetal y el reino protista. Esta clasificación no duró demasiado, porque a medida que se iban observando más y más organismos, se encontraban algunos con una particularidad muy curiosa. No tenían el núcleo que era tan característico de las células animales, vegetales y de muchas formas unicelulares. A principios del siglo XIX ya se propuso distinguir las células con núcleo, o eucariotas, de las que no lo tenían, o procariotas, y finalmente a estos organismos procariotas llamados bacterias se los agrupó en un nuevo reino llamado Monera, y con esto ya tenemos 4. Finalmente, y esto ya lo habíamos visto en el episodio de los hongos, en 1969 reconocimos por fin que los hongos no tienen nada que ver con las plantas, y les concedimos, magnánimos que somos, el reino fungi. Tenemos pues 5 reinos: animales, vegetales, hongos, protistas y monera. Este es un sistema que se usa mucho, y que de hecho a mí me enseñaron en el instituto cuando iba a principios de los 2000. Pero estamos en 2021, y hace 50 años de esa separación de los hongos. Desde entonces las cosas se han convertido en una auténtica locura, y el sistema que venimos parcheando desde que fue creado por un señor sueco hace casi 300 años empieza a quedársenos un poquito pequeño. Y es que, aunque nos creamos muy listos, los biólogos de hoy en día seguimos cometiendo el mismo error que cometió Linneo hace 300 años. Hemos clasificado detalladamente la parte de la biodiversidad que nos es conocida, y al resto la hemos metido en un cajón desastre. Pero hemos subestimado gravemente la biodiversidad que hay dentro de ese cajón, que es varias veces superior a la que conocemos. La llegada de métodos genéticos y moleculares cada vez más sofisticados nos han revelado que esos seres unicelulares que nosotros clasificábamos con tanta confianza como protista o bacteria contienen organismos que no se parecen nada los unos a los otros, desde luego mucho menos que lo que los animales se parecen a otros animales, por ejemplo. En base a esto nos vemos obligados a distinguir distintos tipos de protista y a separarlos del resto. Además, de la misma forma que separamos los hongos de las plantas y les dimos una clasificación a su mismo nivel, cada vez que separamos uno de estos grupos de protistas, si no podemos meterlos en un reino ya existente, tenemos que darles el suyo propio. Si miramos en la superficie de los libros de texto, la cosa no es tan grave. Los desarrollos más notables han sido, por un lado, la separación de Monera en bacterias y arqueas, de las que ya hemos hablado alguna vez, y la elevación de estos dos grupos a la categoría de dominio según algunos científicos. Por otro lado, de protista se separó un reino nuevo llamado cromista, formado por organismos unicelulares o multicelulares simples que pueden realizar la fotosíntesis, como por ejemplo las diatomeas de las que ya hablamos o las algas pardas. En este reino cromista, con H después de la C, estaría nuestro tizón de la patata, nuestro falso hongo, Phytophthora infestans. En su caso particular no tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis, pero sus características genéticas y moleculares los agrupan con el resto. Sin embargo, algunos científicos señalan, y no les falta razón, que esta división no es más que otro caso de crear cajones desastre, y dicen que si fuésemos realmente estrictos, deberíamos dividir a protista en más de 20 reinos, cada uno de ellos equivalente a animales, plantas u hongos. 20 reinos es mucho,
y no sabemos si esta clasificación se llegará a usar alguna vez, pero nos da una idea de lo diversa que es realmente la vida fuera de lo que conocemos, de lo poco que sabemos sobre esos cajones desastre que hemos hecho en nuestra ignorancia. Y la cosa no acaba aquí, porque no solo es que estemos clasificando mal algunos organismos, o que tengamos que formar grupos nuevos para considerar diferencias que antes no conocíamos, porque además de los grupos, los niveles de clasificación como reino, filo, clase, familia, etc., también se nos están multiplicando a una velocidad alarmante. Y para entender por qué se nos están multiplicando tanto, tenemos que volver a mediados del siglo XX y hablar con un señor llamado Willy Hennig. Las ideas de Hennig fueron la culminación de un proceso que comenzó en el siglo XIX, con el descubrimiento de que los organismos evolucionaban. Esta idea, que a nosotros nos parece tan normal hoy en día, o al menos a la mayoría de nosotros, representó un cambio de mentalidad muy grande en su tiempo, sobre todo, por supuesto, entre los naturalistas, y provocó un replanteamiento de los criterios mediante los cuales clasificábamos a los organismos. La idea es que en vez de clasificarlos mediante un simple parecido físico, quizás sería mejor idea elaborar un sistema de clasificación que reflejase la historia evolutiva de los distintos grupos de organismos, que nos dijese cuáles estaban más emparentados entre ellos y cuáles menos. Hennig fue el que formalizó este concepto, creando un sistema estricto de clasificación, y postuló que en vez de por su similitud, los grupos de organismos debían hacerse estrictamente en base a la presencia de un antepasado común. De esta forma, para que un grupo biológico fuese válido, tendría que incluir a todos los descendientes de un antepasado común sin dejarse ninguno, y sin dejar que se colase ningún otro organismo procedente de otras ramas evolutivas. Dicho de otra forma, tienen que estar todos los que son, y tienen que ser todos los que están. Hablamos un poco de esto en el episodio de los zorros de Novosibirsk. El concepto común de zorro agrupa animales que tienen formas parecidas pero que no tienen el mismo antepasado. Algunos han llegado a tener forma de zorro dando un rodeo evolutivo, pero descienden de otras familias de cánidos. Están todos los que son, pero no son todos los que están. Por tanto, el grupo zorro, usado de forma coloquial, no nos sirve, y los biólogos usamos en su lugar el género Vulpes, los zorros verdaderos, en el que están todas las especies que son descendientes del abuelo Vulpes y no está ninguna especie que no lo sea. Y en el caso inverso tenemos a los peces. En este caso, peces agrupa a muchísimos organismos, desde tiburones a atunes pasando por lampreas, pero tiene un fallo importante. El grupo peces, como lo usaba Linneo y como se usa coloquialmente, excluye a los vertebrados terrestres como los pájaros, las tortugas, las vacas o nosotros, que descendemos de un grupo ancestral de peces óseos de aletas lobuladas, y por tanto somos peces óseos de aletas lobuladas de acuerdo a la clasificación de Hennig. En este caso, en peces son todos los que están, pero no están todos los que son. Si queremos hablar de peces en biología, entonces, tendremos dos opciones. Podemos referirnos al grupo que incluye a todos los peces en sentido coloquial y a todos sus derivados, que en este caso es el grupo que conocemos como vertebrados, o necesitaremos referirnos al grupo de peces específico del que queremos hablar, de entre las lampreas, los mixines, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Pero cuidado que la cosa todavía se pone peor, porque una vez incluimos criterios evolutivos dentro de nuestras clasificaciones, poner cajas dentro de cajas ya no nos basta, sino que necesitamos conocer también las relaciones evolutivas entre las subcajas. Por ejemplo, consideremos plantas, animales, hongos y bacterias. Es muy fácil ver que estos grupos no están al mismo nivel. Los tres primeros son células con núcleo y están muchísimo más emparentados entre ellos que cualquiera de ellos con las bacterias. Necesitamos entonces crear otro nivel taxonómico, el dominio, en el que tendremos a los procariotas sin núcleo, con las bacterias, y a los eucariotas con núcleo, entre los que están animales, plantas y hongos. Pero esperad un momento, porque dentro de Eucaria podemos tener a plantas, animales y hongos, pero suena improbable que estos tres grupos empezaran a evolucionar separadamente justo a la vez, ¿verdad? Seguro que un par de ellos están más emparentados entre sí de lo que lo están con el otro. Hoy en día sabemos que esto es así, y que los hongos y los animales estamos más cerca los unos de los otros que cada uno de nosotros de las plantas. Necesitamos entonces crear una categoría por encima de reino, llamémosla superreino por ejemplo, y agrupar por un lado a animales y hongos en un superreino y a las plantas en uno aparte. Y este proceso lo podemos repetir a todos los niveles. La vida evoluciona como crecen las ramas de un árbol o un arbusto,
Un tronco se separa en dos, y cada uno de esos dos tronquitos se separa en otros dos, y cada uno de ellos en otros dos. Para formar un grupo biológico, no tenemos más que elegir cualquiera de esas bifurcaciones, hacer un corte imaginario y quedarnos con todo lo que haya desde allí hacia adelante. Podemos elegir una bifurcación de las más recientes, con apenas un par de brotes, o una de las más antiguas y gruesas, que contendrá a su vez muchas bifurcaciones más pequeñas y nuevas. Y para cada una de estas bifurcaciones, para cada uno de estos posibles puntos de corte, podríamos crear un nivel de agrupación nuevo. Os dejaré en la descripción un enlace a uno de los esquemas evolutivos que usamos los biólogos, y lo veréis enseguida. Así es como funcionan las clasificaciones de la vida según el método evolutivo de Hennig, formando árboles o cladogramas, que nos indican las relaciones evolutivas entre distintos grupos de organismos y a distintos niveles de clasificación. El problema es que con la tontería ya hemos creado dos niveles nuevos, y apenas acabamos de empezar. La vida, en su evolución, se ha bifurcado a muchos más niveles de los que contempló Linneo en un principio, o de los que se añadieron más adelante, y eso solo teniendo en cuenta las bifurcaciones que podemos ver hoy en día, porque si somos paleontólogos y vemos también las bifurcaciones que se marchitaron, todos los grupos que se han ido extinguiendo, hay muchas más. Esto ha llevado a que con el tiempo se hayan ido creando más y más niveles de clasificación, sobre todo en casos en los que los científicos necesitan información precisa para sus estudios. Por ejemplo, en una publicación heroica en la que dos paleontólogos intentaron crear una clasificación de la clase mamíferos, tanto vivos como extintos, se usaron los siguientes niveles: clase, subclase, infraclase, superlegión, legión, sublegión, infralegión, supercohorte, cohorte, magnoorden, superorden, grandorden y mirorden. Después de todos estos, finalmente llegamos a orden, que en la clasificación clásica es el nivel justo por debajo de clase. Este, por supuesto, es un caso extremo, pero creo que es una buena ilustración de lo que está pasando con la clasificación de los organismos vivos en los últimos tiempos. A medida que la zoología, la paleontología, la bioquímica y la genética nos consiguen más y más datos sobre los seres vivos, vamos descubriendo cosas nuevas, cosas como que Phytophthora infestans no es un hongo, y que al igual que en su caso, hemos clasificado incorrectamente a muchos otros organismos basándonos en información incompleta. También vamos descubriendo más y más en detalle la increíble diversidad de la vida, y a medida que examinamos de cerca nuestros cajones desastre y ponemos orden, encontramos la necesidad de crear nuevas clasificaciones para ordenar nuestros descubrimientos. Necesitamos también crear nuevos niveles de clasificación para poder expresar las relaciones evolutivas entre estos nuevos grupos, y cuantos más descubrimos, más clasificaciones necesitamos. Pero bueno, ¿a qué viene toda esta charla que os estoy dando? ¿Cuál es el interés de todos estos sistemas de clasificación? Bueno, como os podéis imaginar, todos estos cambios e información nueva vienen acompañados de cierta confusión. En ocasiones todos estos cambios, debates e incertidumbre van a salir a relucir en algún episodio, así que prefiero que estéis avisados. La otra razón por la que os cuento todo esto es para que os deis cuenta de que la clasificación de los seres vivos no es un reflejo de la realidad, al menos no todavía, sino que simplemente es el mejor esquema que hemos podido hacernos los biólogos con el conocimiento que tenemos. Esto no es la realidad, no es el territorio, es más bien una descripción de la realidad, como un mapa de ese mismo territorio. Y todavía nos quedan muchos años de trabajo hasta que los esfuerzos de los biólogos nos proporcionen un mapa detallado de todos los brotes, ramas y bifurcaciones del árbol de la vida. Pero por suerte para nosotros, lo que hacemos aquí no requiere un mapa tan detallado. Pese a tanto cambio y tanto debate, gran parte de la clasificación general de los seres vivos sigue siendo vigente. Y ya que hablamos de mapas, un ingeniero de minas y un excursionista no necesitan el mismo mapa. Y de la misma forma, a nosotros, que andamos de excursión por la biología, nos basta con saber un poco por encima la forma del arbolito que estamos viendo desde lejos. Eso, por supuesto, no quita que no os comente de vez en cuando los cambios y debates que hay en los grupos que vamos tratando, sobre todo cuando sean interesantes a nivel de nuestra pequeña excursión en la biología. Y hablando de lo cual, en el próximo episodio hablaremos de los artrópodos, un grupo de animales muy interesante y diverso, que en los últimos años ha sufrido algunos de estos cambios que convenientemente este episodio os ayudará a entender un poco mejor. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.